¿Se escucha? Sí, buenos días, John. Bueno, Bueno, ya son las 10, entonces vamos a iniciar con tu presentación, John. ok, Adelante. muchas gracias. Buenos días a todos. Les presento mi trabajo de tesis titulado Análisis de crecimiento y madurez sexual de tortugas carey Eretmoctis implicata del Pacífico mexicano a través de la técnica de esqueletocronología. Como directores están el doctor Alan Zapala, la doctora Catherine Hart y conformando el comité tutorial el doctor Edwin Rodríguez, la doctora Nancy Herrera y la doctora Calandra Turner. Como introducción, de las 7 especies de tortugas marinas, 6 se pueden encontrar en las aguas mexicanas, todos menos el natador de presas, endémica de Australia. Cada una de estas especies juega un papel ecológico importante en las zonas marinas de todo el mundo donde se encuentran. Y Perdón, en John, ¿puedes prender tu cámara, por favor? sí, ya está encendida. Sí, correcto, adelante. Gracias. Ah, y el ciclo de vida de la mayoría de estas, incluyendo la tortuga carey, es con un ciclo de vida empezando con una etapa pelágica en sus primeros años y después de estos primeros años regresan a zonas costeras o islas o arrecifes corales, a las zonas bénticas a alimentarse. Um, y en particular la tortuga carey tiene un ciclo de vida un poco más largo en comparación relacionado en las temporadas de anidación, entonces tiene un proceso de anidación que tarda, tiene un ciclo entre 2 a 4 años, entonces no es una anidación anual. Y todas esas especies en su proceso de reproducción proporcionan grandes cantidades de nutrientes a las playas donde depositan sus huevos. Y en particular las... En el caso específico de la tortuga carey, son uno de los pocos organismos quienes se alimentan de esponjas en los arrecifes de coral. Y esto ayuda a que mantienen el equilibrio en estos ecosistemas frágiles y promociona una mayor diversidad de especies. Y las tortugas carey dentro del Pacífico Oriental también se pueden encontrar en los sistemas de manglares y lagunas costeras donde depredan de crustáceos, moluscos y algas. A continuación les presento la imagen de una distribución aproximada de las tortugas carey. Se encuentran tanto en el Océano Pacífico y Atlántico y se dividen generalmente en 3 poblaciones, la población Indo-Pacífico, la población Atlántico y la población Pacífico Oriental, con un límite norte de anidación continental en Norteamérica entre los estados mexicanos de Nayarit y Sinaloa. Pero dentro de estas 3 poblaciones generales se han identificado a poblaciones genéticamente distintas. Entonces, también dentro de la población pacífico oriental se han identificado poblaciones distintas en las diferentes regiones. Los estudios de esqueletocronología, como el estudio que les presento, se tratan de la detección de líneas de crecimiento detenido, o lags, lines of arrested growth, por los signos en inglés. Y estos son depositados como crecimiento óseo anual. En las tortugas marinas se han identificado y validado en los huesos húmeros. Y la estructura de estos huesos hace que el crecimiento anual parezca con una capa concéntrica ancha. Contando estas líneas de detención de crecimiento en las secciones de los huesos permite estimación de la edad de las tortugas, parecido a hacer un conteo de los anillos de crecimiento de un tronco del árbol, como se aprecia en la imagen, es un poco parecido, con las flechas destacando las líneas de tensión de crecimiento. Y entre las dificultades que ofrece la técnica están el posible reabsorción del hueso y sobre todo la certidumbre de que las lags se depositan una vez al año durante todos los años.
Y para esto les presento unos antecedentes de estudios donde se ha validado el uso de esta técnica en distintas especies de tortuga marina y también con la especie de clave para este estudio, el Lagarethmopsis imbricata. Pero para empezar, el estudio de Snover en 2004 hicieron una validación de los lags en las dos especies Leoperdictis kempi y Careta careta. Y en Ghosh et al. En 2009 también se usó muestras de estas dos especies, muestras del sureste de Estados Unidos, y en ese estudio en especial destacaron la importancia del uso del proceso de tinción en hacer más visibles los lags. En el estudio de Snover en 2012 se evaluó por primera vez la población de tortuga carey en las islas de Hawái y se determinó una probable edad de madurez entre los 17 y 20 años de edad. Y en los estudios de Turner en 2017 se evaluó por primera vez se estimó por primera vez la madurez en la especie, en la población de Baja California de las careta, y en 2018 se hizo un estudio parecido por primera vez estimando la edad de madurez y también usando la esqueletocronología con las queloniamidas. Y finalmente, en el estudio de Evans et al. En 2021, usando muestras de tortuga carey mayormente de los estados de Texas y Florida, se evaluó la edad de madurez usando esqueletocronología y se determinó que estaba entre los 15 y 25 años de edad. Como justificación, pues primero tenemos a establecer el estatus de conservación de esta especie y sus amenazas, las amenazas a esta. Las tortugas carey están consideradas en peligro de extinción y bajo protección especial dentro de la Ley de Vida Silvestre, y también forman parte del CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y Fauna y Flora Silvestres. Pero, sin embargo, con esta protección normativa siguen enfrentando impactos negativos en todas las etapas de su ciclo de vida, debido a la actividad y influencia humana en particular. Y en las imágenes, en la diapositiva se puede apreciar una imagen de captura incidental, contaminación del hábitat de estas especies, saqueo durante sus procesos de anidación y también saqueo directo de los organismos, y en el caso particular de las tortugas carey son de valor especialmente alto por el uso de sus caparazones en la realización de joyería. Y también a continuación de la justificación tenemos la importancia de su rol ecológico, en especial en los arrecifes de coral, como fue mencionado su rol en mantener el equilibrio de las especies de esponjas y también los efectos que esto tiene en las demás especies en este tipo de ecosistema. Y como mencionado, se han hecho estudios donde se ha determinado que hay variación genética hasta dentro de una región pequeña. Entonces, hay un valor genético de estas poblaciones pequeñas, y esto nos da confianza de que es importante para la especie preservar no solo la especie de todo el mundo, pero sino las poblaciones en cada lugar, porque mantener esta diversidad genética da más potencia a la especie de sobrevivir como en cara del peligro de extinción. Y también las tortugas marinas y la carey en específico, por su belleza, es
un atractivo muy popular en el turismo, tanto en avistamientos o actividades de buceo y acercamientos dentro del turismo y la zona hotelera donde la gente puede participar en los procesos de conservación o hasta liberaciones de crías. Y para destacar los proyectos de esqueletocronología en particular, son importantes porque nos permiten dar una panorama más precisa de la demografía de la población de esta especie y dar unos datos básicos de las etapas de juvenil a adulto, y todos estos datos se pueden aplicar también a estudios pasados donde se ha obtenido información de esta especie y estudios futuros. Y todo eso es pues parte clave de la conservación de cualquier especie, en especial una en peligro crítico de extinción. Mi hipótesis: existe una relación entre talla de edad y primera maduración sexual determinada por la técnica de esqueletocronología en tortugas Perey del Pacífico mexicano, que difiere a lo reportado para otras poblaciones a nivel mundial. Y como objetivos, el general, determinar la edad de crecimiento y edad de primera maduración sexual en tortugas Perey del Pacífico mexicano mediante un análisis esqueletocronológico. Los específicos: el primero, caracterización morfométrica de los organismos varados. 2, analizar la edad y crecimiento de las tortugas marinas por la técnica de esqueletocronología. 3, determinar la edad de primera maduración sexual mediante la identificación de declives en la tasa de crecimiento. Y 4, identificar posibles patrones de crecimiento. Como área de estudio, abarca gran parte del Pacífico mexicano, en especial las costas de los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Y en la imagen a la derecha se pueden apreciar los puntos, en especial muchos de estos playas donde hay campamentos tortugueros y de donde se han recolectado las muestras. El punto más norteño en Sonora, Guaymas, y el punto más sureño en Majahuas. Y en especial, como se mencionó, en los campamentos tortugueros, como parte de su labor de conservación, hacen recorridos y han sido de gran ayuda en recolectar estas muestras, en especial la red tortuguera. Con la metodología mencionado, hay un monitoreo de varamiento y se hace patrullaje y recorridos de las playas diario, en especial las playas donde hay campamentos tortugueros y actividad constante. Se hace identificación de especies asegurando que es la especie de interés. Se hace un registro de datos morfométricos y se hace una determinación de sexo donde es posible. En especial, los machos adultos se distinguen por una cola mucho más larga a comparación con las hembras y mucho más gruesa y musculosa. Y también finalmente se hace una extracción de los huesos húmeros de los organismos varados, que son los organismos que salen muertos en las playas, y se hace una limpieza de los huesos, se almacenan y se transportan al centro de investigación. Ya cuando están limpios los húmeros, se hace una medición de 12 medidas en total, y esto en especial para hacer este tipo de medición antes de que se hace cualquier corte o otro tratamiento de los huesos, ya que no sería posible posteriormente. Y ya en la metodología del corte de tratamiento de los huesos, primero se hace un corte en la sierra Isomer, alineando la sierra con el
la línea punteada roja y tiene que ser paralela al disco. Y con eso se hacen cortadas hasta tener una muestra de 4 milímetros de sección transversal perpendicular al eje largo del hueso. Ya después de eso se hace una fijación con el químico descalcificador RDO durante 2 a 4 días, esto dependiendo del tamaño del hueso. Y ya con el microtomo se acopla con un fase de congelación para obtener secciones de hueso descalcificado a 25 micrómetros de espesor. Y la muestra está fijada en el microtomo con el compuesto comercial marca Tissue. Ya con esto se cortan 10 secciones por muestra y se verifica la calidad de estas muestras y se pasan los mejores a ser tinidas. Y después de esta tinción se lavan y se ponen en portaobjetos para examinar las muestras de nuevo para determinar cuáles son los mejores, y de estas mejores donde se ven más claramente los lags se toma fotografías para hacer un conteo de las líneas de crecimiento detenido y también hacer mediciones de estas. Como parte del análisis se aplica la fórmula de factor de corrección, esto para tomar en cuenta la reabsorción del hueso, y para esto se usa muestras de crías de Carey de la región, y estas mediciones nos ayudan a determinar en cuáles individuos se hubo reabsorción del hueso y tomarlo en cuenta. Para los huesos con lags difusos o no tan distinguibles se calculará el número de lags estimado con los datos de las muestras con lags más visibles, y se caracteriza la relación entre el diámetro de la sección de húmero y la talla usando una regresión de mínimos cuadros para apreciar una relación logarítmica o alométrica, y se esperaría ver una alométrica como encontró Snover en 2012 en la población de Hawái. Y también se va a usar la hipótesis de proporción corporal. Esto nos permite hacer calculaciones de la talla de la tortuga en cada año de su vida, entonces en cada anillo de crecimiento, y se hace un análisis de correlación entre el número de lags y las tallas de caparación usando el software de estadística 7. También se lleva a cabo una prueba de diferencia de medios para comparar el crecimiento de cada año en las muestras, identificar posibles patrones de crecimiento, y se usa un modelo mixto aditivo generalizado en el programa de estadística aérea para la relación entre talla y edad, y este modelo nos permite incluir las muestras donde los lags fueron estimados usando las muestras más claras. Como resultados, en la colecta de muestra hasta el momento tenemos muestras desde el 2010 hasta el año actual, y con un rango de tallo de 33.8 centímetros hasta 68. Y es importante destacar que se han podido recolectar varios individuos adultos, lo que será muy importante en la determinación de la primera edad sexual. Y a continuación tengo tabla a continuación de muestras. Hasta el momento tenemos 23 y estas son las más recientes, pero por cuestión de espacio les pasé a esta diapositiva. Te queda un minuto. Gracias. Y aquí les presento una gráfica de la distribución de frecuencias de talla del largo curvo de caparación. No se están incluidos aquí las tortugas donde se fue reportado las tallas, pero para las tortugas donde no tenemos los datos de las tallas en su varamiento se pueden calcular
usando las demás tortugas donde sí se reportó, se puede calcular la talla en la edad de su muerte. Pero en general se puede apreciar aquí que la mayoría de individuos caen dentro del rango de 41 a 45 centímetros de talla. Y finalmente les presento el cronograma de actividades por cuestiones de la pandemia. Ha habido demoras, pero se espera concluir el análisis de los huesos en diciembre y presentar examen de grado a principios del quinto semestre. Sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias, John. Vamos a pasar rápidamente a la sesión de preguntas. ¿Ah? A ver, estudiantes, ¿quién pregunta? Levanten su mano. Igual ya tengo yo aquí mi lista, ¿eh? Bueno, no se animan. A ver, Elvia. Sí, realmente no tengo ninguna en específico, una pregunta en específico por hacerle. A ver, Gema. Sí, buenos días. En la tabla donde presentas los organismos que ya fueron muestreados, ¿qué significa ND y PR? PR significa que está aún por reportar, y esto en especial, como fue mencionado, son muchos grupos distintos que han colaborado en la recolecta de las muestras, y algunos tienen, la mayoría tienen los datos al mes como guardados, pero en algunos casos son personas que hacen el trabajo junto a trabajo de pesquería, o son pescadores y apoyan en diferentes partes de la conservación. Entonces, en algunos casos, pues no es siempre que van a recolectar todos los datos que normalmente recolectaríamos, y el ND es no determinado. Entonces, en especial, pues lo más importante, o podemos sacar mucha información solamente con los números, pero si no, lo que se busca en general es la medida de talla larga de curvo de caparazón, el LSC, pero el ND es no determinado, no fue determinado. Ok, gracias, John. Gracias. Tenemos tiempo para más preguntas. A ver, Jesús Octavio. Sí, buenos días. Felicidades, John. Muchas gracias. Tengo una pregunta. No sé si bueno, también las tortugas aplica de que el ambiente pueda generar un retraso en la madurez sexual. No sé cómo determinarías si pasó esto, o si no, pues con la técnica que estás utilizando para evaluar las Sí. tortugas. Sí, pues es importante, y se espera como dar una imagen más precisa cuando se hace como en poblaciones más pequeñas. Entonces, por eso queremos como enfocarnos en especial esta población no se ha hecho estudio de este tipo. Entonces, sí pensamos precisamente por lo que dices, que puede haber diferencias con hasta otras poblaciones de esta especie. Pero son cosas que se pueden también tomar en cuenta se hacen a veces, en algunos estudios se hace estudios usando los isótopos, y se pueden sacar muestras de, por ejemplo, cada anillo de crecimiento se pueden sacar muestras, y con los estudios de isótopos determinar el uso de hábitat durante las diferentes etapas de vida de los organismos. Entonces, eso es como un paso siguiente en este tipo de estudio,
como abarcar más información e integrar más información. Y en algunos estudios sí se ha podido hacer, como en el estudio más reciente que mencioné de 2021, más o menos en el Golfo de México. De esa región eran la mayoría de los organismos, pero en ese caso no se vio diferencias en como la tasa de crecimiento, en especial durante diferentes etapas de vida, pero no vieron diferencia entre sexos y tampoco entre años calendarios, si se entiende así. Entonces sí es como parte muy interesante también intentar incluir todo ese tipo de información o como tomar en cuenta eso. Gracias. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más para los estudiantes. A ver, Riquelme. Mi pregunta va con respecto a si se tiene que sacar o tuviste que sacar algún tipo de permiso para la colecta de esta especie, dado que está bajo un estatus de protección. No sé si sacaste un permiso o algo. Ajá, sí, es un permiso para, pues hay más o menos 2 tipos, pero caen dentro de lo mismo que dice si se ocupa permiso para cualquier manejo de los organismos, tanto para la recolecta de los huesos y hasta para todas las actividades de los campamentos tortugueros. Entonces los campamentos tortugueros están parte de un permiso para trabajar con estos organismos, y también algunos tienen, pues es un permiso por cada campamento tortuguero, pero también un permiso de investigación dentro de un grupo más grande, que es el grupo de las Californias. Sí. Entonces sí se ocupa permiso, pero era un permiso ya en uso y ya en existencia, que ya estaban parte de lo contemplado, parte de lo permitido para la investigación de ese grupo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu trabajo. Vamos Gracias. a pasarle la voz al doctor Mariano, que tiene una pregunta. Doctor, le pido que sea breve para que alcance a preguntarle a la doctora Polinar. Ajá, nada más algo que me llama la atención en tu hipótesis, ¿la pudieras poner, por favor? Sí, claro. Porque dices que vas a usar una metodología tal para definir el objeto de estudio. Entonces, ¿qué tiene esta metodología de especial con otras que vas a poder ver cuestiones de la especie que otros no han publicado? Porque así lo dices. Pues en general es comparar con estudios que usan la misma técnica. Entonces, como hacerlo específico a la población del Pacífico mexicano. Porque eso sería metodología entonces, ¿no? ¿De qué manera? La técnica de esqueletocronología en tortugas. Eso se pasa a metodología, porque pues ahí hay a decir que es la técnica que estás utilizando, a diferencia de otras, porque estás más sensible, no sé, te ayuda más que otras, y especificarlo y defender por qué esto, y por qué lo haces con eso y no con otras. Pues sí, es posible que se podría mejorar como la se está cortando bastante. Ok, nomás Pinero. Gracias, Pinero. Gracias, doctor. No sé si era mi internet, pero casi no escuché nada. A ver, doctora Polinar, adelante. Hola, buen día, John. Felicidades. Mucho buen trabajo. Día. Muchas gracias. Trabajo, tu tesis. Mira, yo tengo una duda con respecto a la talla de primera maduración.
por ejemplo, en peces, nosotros no sé cómo sea en tortuga, obviamente eso lo tuviste que haber explicado en tu primer seminario. Tenemos dos curvas, de crecimiento. Es el anuli, cuando hay mucha depositación de carbonatos en el hueso. Entonces, nosotros ahí nos damos cuenta de que es una temporada reproductiva. A veces en el año hay dos, casi siempre caracterizados por dos anulis, y vemos esa depositación de carbonato. Entonces, eso nos da la pauta para decir que se está reproduciendo 2 veces por año. Eso es en peces, ¿eh? Entonces, en tortugas no sé cómo sea y cómo tú con esos huesos de organismos que recolectaste que ya estuvieron varados, pudieras eventualmente identificar la talla de primera maduración. No me quedó claro. Yo pienso que eso lo explicaste en el primer seminario. No es exactamente como comparable o lo mismo, es más hace una comparación en como la gruesura de cada anillo de crecimiento y se determina donde se aprecia como un declive significante, como extendida. Y eso... Bueno, como se nos acabó el tiempo, le voy a pedir a John que le conteste a la doctora Poli por el chat, por favor. Además, les voy a pedir que al final de la siguiente presentación se queden unos minutos porque nos vamos a recibir un mensaje de la doctora Diana y de la maestra Lula. Entonces, muchas gracias, John. Gracias por su participación. Vamos a continuar con el programa. Sigue la presentación de Valeria. Adelante, Valeria, puedes iniciar. Gracias. Bueno, pues buenos días. Yo voy a hablar sobre mis avances de tesis denominados establecimiento de valores de referencia de bioquímica sanguínea de tortuga lora, Lepidochelis kempi del Golfo de México. Como directores de tesis, el doctor Juan Carlos Sainz Hernández y el doctor César Pauli Quiñones. Como comité tutorial, la doctora Jesús Lucina Romero Romero, el doctor Alan Alfredo Zavala Norzagaray y el doctor Miguel Ángel Reyes López. Como introducción, las tortugas marinas, por su longevidad y atributos fisiológicos, pueden brindar información importante sobre cambios ambientales, por lo cual son consideradas una especie indicadora de salud. Las tortugas marinas que podemos encontrar en México son las siguientes. Sin embargo, las actividades antropogénicas, incluida la pesca incidental, ya sea directa o indirecta, ha contribuido en la disminución de las poblaciones de tortugas marinas, por lo cual todas las especies están incluidas a nivel internacional en el apéndice 1 del CITES y por la NOM 059/2010 en México. La pérdida del hábitat, degradación y sobreexplotación de las especies ponen a las tortugas marinas en riesgo, ya que estos organismos son susceptibles a agentes patógenos como bacterias, hongos, parásitos y virus, y a su vez son un riesgo de propagación de enfermedades al estar en contacto con otras poblaciones o especies. Por ello, la evaluación de los parámetros clínicos es una importante herramienta, ya que permite evaluar el estado de salud de una población mediante el establecimiento de valores de referencia. Los indicadores de salud que se han utilizado en tortugas marinas son la evaluación física, el índice de condición corporal y los métodos hematológicos. Estudios comparativos de bioquímica sanguínea han proporcionado información importante para la conservación y el manejo de sus poblaciones. Por lo tanto, es importante contar con parámetros de salud que permitan conocer los valores sanguíneos. Sin embargo, el uso de esta herramienta ha sido limitada por la falta de valores de referencia y la variabilidad que puede existir entre áreas geográficas, hábitat ecológico, poblaciones, migración, dieta, madurez sexual, estado reproductivo y especie. Por lo tanto, es importante establecer parámetros de salud en poblaciones de tortugas marinas por región. La tortuga lora es endémica del Golfo de México y se le considera la tortuga en mayor peligro de extinción, ya que el 90% de sus nidadas ocurren en una sola playa. Se encuentra en la NOM 059/2010 en listón en el apéndice 1 y como en peligro crítico de extinción. Con respecto al ciclo de vida, los adultos migran a reproducirse a las zonas de apareamiento. Una vez que se aparean, los machos vuelven a las playas de forrajeo y las hembras a las playas de nidación. Estas, una vez que termina su proceso, regresan a las playas de forrajeo. Los huevos eclosionan de 50 a 80 días, dependiendo de la especie. En su estado pelágico, de 5 a 20 años en mar abierto. Y una vez que son juveniles y adultos, migran hacia las playas de forrajeo.
La temporada de esta especie es de abril a junio, en donde llegan en grupos masivos a las playas de desovar. A este se le conoce como arribada o arribazón. Desovan de 2 a 3 veces por temporada y ponen alrededor de 110 huevos. La distribución de esta especie se encuentra restringida al Golfo de México y Océano Atlántico. Sin embargo, organismos juveniles pueden ser arrastrados por la corriente de Golfo hacia la costa atlántica de Estados Unidos, alcanzando mares europeos, encontrándose fuera de su zona de distribución. Si bien la tortuga lora presenta una única población a nivel mundial dentro del Golfo de México y presenta un corredor migratorio perfectamente establecido en aguas neríticas no mayores a 20 metros de profundidad y 26 kilómetros desde la costa continental hasta el mar abierto, el cual es utilizado principalmente por hembras anidadoras. Esto se debe a que los adultos se alimentan principalmente del cangrejo azul, el cual se distribuye y desarrolla en hábitats de lechos de algas marinas, por lo cual las tortugas prefieren estos sitios. Por otro lado, los juveniles presentan distintos hábitos alimenticios y de distribución, por lo cual habitando hábitats pelágicos para alimentarse principalmente de tunicados. Como antecedentes, DIM y colaboradores en el 2009 evaluaron el estado de salud mediante el examen físico, parámetros sanguíneos, parámetros toxicológicos en tortugas forrajeras de anidación y varadas, en careta a careta. Observaron niveles más altos de proteína total, albúmina, colesterol y triglicéridos en hembras, en zonas de anidación, en tortugas forrajeras, niveles más altos de nitrógeno ureico en sangre y glucosa, y en tortugas varadas, niveles más altos de creatina quinasa. Anderson y colaboradores en el 2011 evaluaron la colecta de sangre postprandial y preprandial en tortugas queloniamidas y Lepidopteris kempi. Observaron que en ambas especies la alimentación no tuvo efectos significativos sobre los parámetros. En tortugas queloniamidas, durante la colecta postprandial, aumentaron significativamente los niveles de proteína total, albúmina, relación AG, creatina quinasa, y en tortuga Lepidopteris kempi la alimentación no tuvo efectos significativos en ambas muestras. Lara Duque en el 2012 realizó valores hematológicos y bioquímicos ante la presencia de distintas patologías, observando que la tortuga Eretmocteris es más susceptible a la parasitosis que la tortuga queloniamidas. Santoro y Meneses en el 2007 evaluaron una población de hembras y machos de Lepidopteris olivácea durante su etapa de apareamiento. Encontraron que la albúmina, calcio, colesterol y triglicéridos fueron más elevados en hembras debido a la vitologénesis, y en machos el nitrógeno ureico en sangre fue más elevado debido a la falta de alimento durante el apareamiento. Espinosa, Romo y colaboradores en el 2018 realizaron un estudio para establecer valores de referencia bioquímica sanguínea en tortugas Lepidopteris olivácea. Observaron niveles más altos de proteína total, albúmina, relación AG en adultos, a diferencia de subadultos, dado sus cambios fisiológicos, dado su crecimiento y madurez sexual. En el cuadro 1 podemos observar valores de referencia bioquímica sanguínea para distintas poblaciones de tortugas marinas de Lepidopteris kempi clínicamente sanos. Si bien la tortuga lora es la única especie a nivel mundial dentro del Golfo de México, aún no se han establecido valores de referencia para esta especie en zonas de anidación. Sin embargo, los pocos estudios que existen se han enfocado en zonas de alimentación. Como justificación, Rancho Nuevo, Tamaulipas es un sitio de gran importancia para la tortuga lora, ya que el 90% de sus unidades ocurren en esta zona. Además, es una única especie o población a nivel mundial dentro del Golfo de México, y a diferencia de otras especies de poblaciones de tortugas marinas, esta se encuentra en peligro crítico de extinción, además de que habita una zona de explotación petrolera, la cual se ha visto afectada por derrames de gran impacto, afectando su salud. Por lo tanto, es importante contar con herramientas de diagnóstico que permitan conocer los valores sanguíneos. Estudios previos han demostrado que los parámetros sanguíneos son una herramienta de diagnóstico poco invasiva. Asimismo, junto con otros indicadores de salud, ofrecen información sobre el bienestar y las condiciones de los individuos. Como hipótesis, la población de tortugas Lepidopteris kempi que anidaron en la playa Rancho Nuevo, Tamaulipas en el ciclo 2020-2021 muestran un patrón que permite relacionar su química sanguínea con la talla, estado físico, y evidencian valores de referencia para un buen estado de salud. Como objetivo general, establecer valores de referencia bioquímica sanguínea de tortugas loras, hembras anidadoras de Rancho Nuevo, Tamaulipas en relación con su estado físico. Como objetivos específicos, determinar las tallas y estado físico de las tortugas loras, determinar los valores de bioquímica sanguínea y correlacionar los valores de bioquímica sanguínea con su talla.
Como área de estudio, Rancho Nuevo, Tamaulipas, está ubicado en la región Golfo de México y planicie costera del estado mexicano de Tamaulipas. Además de ser un sitio Ramsar, es un sitio de gran importancia para la tortuga lora, ya que el 90% de sus unidades ocurren en esta zona. Además, dentro de este santuario se desarrolla el programa Binacional México-Estados Unidos, Metis Golfo, para la conservación y recuperación de la población de tortuga lora. Como metodología, la población total es de 22.341 individuos, con una población de hembras maduras de 16.756. Para estimar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para cálculo de la población de muestras de poblaciones finitas, y con base a la fórmula anterior, el tamaño de muestra es de 73 hembras de la especie Lepidocheles kempi. Para la colecta de muestras, la sangre se colectó mediante la técnica del seno cervical, la cual consiste en la toma de sangre de 5 a 8 mililitros. Fue transferida a un tubo colector con heparina de litio como agente anticoagulante, y posteriormente se tomaron las biometrías y se realizó un marcaje en la aleta delantera izquierda para futuras capturas. Para esto se cuenta con el permiso de colecta científica emitido por la Dirección General de Vida Silvestre. Además, se realizó una evaluación física con base a la forma de su plastrón, en donde se clasificó como pobre cuando era cóncavo, como aceptable cuando era plano y como bueno cuando era convexo. Además, se determinó como saludable si estaba ausente de enfermedades aparentes y como lesionado si presentaba carga elevada de pibiontes, lesiones en caparazón o piel. Para la bioquímica sanguínea, para la separación de plasma, glóbulos rojos y glóbulos blancos, las muestras con anticoagulantes se centrifugaron en la centrífuga Compact 2, modelo 42-25, a 3.200 revoluciones por minuto durante 15 minutos. El plasma fue colectado en bioviales de 1.6 mililitros y estos fueron analizados mediante un sistema integrado de bioquímica clínica e inmunoensayo, y los electrolitos fueron analizados mediante un analizador Architect C8200. En el cuadro 2 podemos observar los parámetros bioquímicos, los cuales fueron analizados. Como análisis estadístico, los resultados se presentaban como medias aritméticas y error estándar seguido de los valores mínimos y máximos. Para la normalidad y homocedasticidad de los datos, esto fue mediante Kolmogorov, Smirnov y Levin. Estos fueron paramétricos. Se realizó para la diferencia entre grupos de análisis, que era entre tallas y la bioquímica por temporada, se realizó una ANDEVA de una vía, posteriormente una comparación múltiple de Tukey. Y para la correlación entre los grupos de análisis, se realizó un modelo de regresión simple y todos los análisis fueron realizados mediante el software estadístico Minitab 18. Como resultados y discusiones con respecto a las biometrías, en el cuadro 3 podemos observar los datos morfométricos de las tortugas loras de Rancho Nuevo, Tamaulipas durante el 2020-2021, en donde se obtuvo un largo recto del caparazón de 60.39 más menos 0.43 centímetros. De acuerdo a la talla de la tortuga lora en Rancho Nuevo, Tamaulipas, es de 60 a 65 centímetros, de acuerdo con Márquez en 1996 y Lara y Mota Rodríguez en el 2014. Por otro lado, Calloway Jr. en el 2011 y colaboradores en el 2011 mencionan que la tortuga lora presenta su primera anidación al alcanzar un largo recto del caparazón de 61.8 más menos 1.8 centímetros, por lo cual son consideradas tortugas de primera anidación. Esto se debe a que Galloway y colaboradores en el 2016 mencionan que en el 2010 se presentó un gran impacto en la población de tortugas loras, afectando un 34% la población mayor a 2 años. Esto debido a un derrame petrolero Deepwater Horizon. Calloway Jr. en el 2019 menciona que esto se puede deber, menciona que actualmente se están presentando reclutamientos en las zonas neríticas y playas de nidación correspondiente a la edad de maduración y anidación de las tortugas loras eclosionadas después del 2010. En el cuadro 4 podemos observar los datos morfométricos de las tortugas Lepidocheles kempi por año de captura, en donde se puede observar que las tortugas del 2020 fueron menores con respecto a las tortugas del 2021. Juan y colaboradores en el 2005 mencionan que en el 2012 registró un largo recto al caparazón de 65 más menos 3.3 centímetros, tallas mayores a las observadas en nuestro estudio, por las cuales corresponden a hembras anidantes de primera anidación. Eso se puede deber al promedio de remigración, el cual es de 2 años o intervalos de 1 y 3 años, y lo anterior hace referencia a que posiblemente las diferencias se deban a un cambio de segmentos poblacionales anualmente durante la temporada de anidación. Con respecto a la evaluación física, los individuos presentaron un buen estado de salud aparente, sin presencia de fibropapilomas externos, sin heridas y bajo o nula carga epibiótica. Con respecto a la bioquímica sanguínea, en el cuadro 5 podemos observar los parámetros bioquímicos
de la tortuga lora por año de captura, en donde se presentaron diferencias significativas en 4 de los 19 parámetros analizados. En el 2020 se presentaron niveles más altos de globulinas, nitrógeno ureico en sangre y amilasa, y menores concentraciones de creatina de aspartato aminotransferasa con respecto a las del 2020. Esto se puede deber a las tallas, a las diferencias en tallas, en donde las del 2020 fueron menores con respecto a las del 2021. Además, se puede deber a la disponibilidad de alimento, en donde las del 2020 pudieron haber tenido una mayor disponibilidad y su migración fue más lenta, por lo cual se iban alimentando durante su transcurso. Si bien se presentaron diferencias significativas, estas diferencias son mínimas y con base a la evaluación física, al no presentar fibropapilomas ni carga epióntica elevada, al tener un buen estado de salud, los resultados pueden ser presentados de manera general, los cuales son representativos de una población y pueden variar entre poblaciones de tortugas marinas. En este cuadro podemos observar para los parámetros bioquímicos para distintas poblaciones de tortugas loras, en donde las diferencias se pueden en nitrógeno ureico en sangre, glucosa, colesterol, triglicéridos y creatina quinasa se deben a la alimentación, ya que en zonas de alimentación las tortugas se están alimentando y están ganando masa muscular para el momento de su anidación. A diferencia de nuestro estudio, en el cual las tortugas ya migraron de las zonas de alimentación hacia las zonas de anidación, hay una pérdida de energía, además de que dejan de alimentarse. Esto mismo es consistente en otros estudios, como el de Honavar y colaboradores en el 2011, donde observaron que durante cada evento de anidación los parámetros bioquímicos disminuían. Esto debido a la falta de energía y al estado de ayuno. Además, mencionan que los parámetros como calcio, fósforo, potasio, sodio, albúmina y globulina disminuían con cada anidada. En nuestro estudio se observaron menores concentraciones de nitrógeno ureico en sangre y glucosa a lo reportado por Snoddy y colaboradores en el 2009 y Perrauri y colaboradores en el 2020. Esto debido a la falta de alimento durante el apareamiento y a la pérdida de energía durante la anidación. Aguirre y Balas en el 2000 y Anderson y colaboradores en el 2011 mencionan que parámetros como la colesterol, glucosa, nitrógeno ureico en sangre, triglicéridos, calcio y fósforo se han relacionado con el estado nutricional de las tortugas y la dieta de estos organismos. Por otro lado, Espinosa Romo y colaboradores en el 2018 ellos reportaron menores concentraciones de triglicéridos, colesterol y calcio en zonas de alimentación, a diferencia de nuestro estudio, ya que esto se debe a la vitelogénesis y producción de huevos. Esto mismo es consistente en otros estudios de tortugas marinas. Como correlaciones, en nuestro estudio se presentaron correlaciones positivas con respecto a las tallas y valores de bioquímica sanguínea en los organismos muestreados en el 2020, donde se obtuvo una correlación de largo curvo con la globulina y la relación AG. Y de manera general no se presentaron correlaciones. Esto mismo se ha observado en estudios como el de Goldberg y colaboradores en el 2011, en donde mencionan que enzimas como el aspartato aminotransferasa y el alanina aminotransferasa se han correlacionado positivamente con el largo recto y ancho recto del caparazón. Esto se debe a que las tortugas con mayor tamaño tienden a una mayor actividad enzimática. Santillana, Segovia y en el 2013 menciona que parámetros como glucosa, colesterol, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total y enzimas como el aspartato aminotransferasa se han correlacionado con el largo curvo del caparazón. Lo mismo observado por Rossi en el 2008 y Whitney y colaboradores en el 2014, en donde menciona que estos mismos parámetros junto con el fósforo, hierro y potasio se han relacionado con el largo curvo del caparazón. Como conclusiones preliminares, este es el primer reporte de valores de referencia bioquímica sanguínea en tortugas anidadoras de la especie Lepidopteris kempi del Golfo de México, que anidan en el santuario Rancho Nuevo, Tamaulipas, principal zona de anidación para esta especie. Las tallas obtenidas en las tortugas anidadoras durante las temporadas de anidación 2020 y 2021 corresponden a una población de tortugas jóvenes de primera anidada, por lo tanto pueden ser consideradas como una población con nuevos reclutamientos. De acuerdo al estado de salud aparente y los valores de bioquímica sanguínea obtenidos, las tortugas loras anidadoras de Rancho Nuevo, Tamaulipas, pueden ser consideradas como una población sana, por lo que estos valores pueden ser utilizados como intervalos de referencia sanguínea para futuras investigaciones y permitiría dar una mejor atención a los organismos que presenten daños o patologías. Los valores sanguíneos de Lepidopteris kempi en general muestran que no hay diferencia interanuales en las hembras anidadoras, excepto en algunos analitos relacionados con la disponibilidad de alimento de la temporada. Como producto se tuvo una participación en la elaboración de un capítulo del libro y como cronograma de actividades ya presenté mi cuarto tutorial, estoy presentando mi tercer seminario y se espera un examen de grado para diciembre del presente año. Gracias por su atención.
De acuerdo, muchas gracias, Valeria. Justo a tiempo. Vamos a iniciar ahora con la sesión de preguntas. Primero, alumnos. A ver, si no se animan, pues a ver, Sachiko. Buenos días, Valeria. Felicidades por tu presentación. Buenos días, gracias. Me hizo un poco de ruido que en uno de tus resultados comparaste con las de Espinosa Romo y eran diferentes especies. Te quise preguntar el por qué. Sí, bueno, entre especies no se puede comparar mis estudios con otras especies, ya que estos varían dependiendo a su área geográfica, a su hábitat ecológico, a su alimentación, a su dieta. Sin embargo, puedo comparar lo que ellos obtuvieron en sus zonas de alimentación, a diferencia de lo que nosotros obtuvimos en nuestras zonas de alimentación, de anidación, perdón. Ok, gracias. De nada. Bueno, tenemos bastante tiempo. A ver, Yuniria. Buenos días, Valeria. Muchas felicidades por Buenos tu días. presentación. Gracias. Tampoco tengo una pregunta así en específico, pero con respecto a los resultados que obtuviste, toda la población resultó estar sana con respecto a los valores que pues ya obtuviste y tus conclusiones finales. ¿Qué fue lo que más se te dificultó durante tu estudio? Ok, sí, los valores se presentaron como normales y los valores elevados que pudimos presentar, pues estos como proteína total, albúmina, colesterol, triglicéridos, estos se deben a la anidación de las tortugas debido a la vitelogénesis y a la producción de huevos. Lo que más se me dificultó pues fue un poco el procesamiento de muestras porque pues debido a la pandemia ya ves que pues no se permitía el acceso a laboratorios, entre otras cosas. Entonces, podría decir que eso fue un poco lo que se dificultó. Bueno, pues muchas gracias, Valeria, y felicidades. Muy bonita Gracias. presentación. A ver, tenemos una pregunta de Nayeli Panduro. Buenos días, Valeria. Es una duda también. ¿Qué dificultades se te presentaron al momento de hacer tus muestreos o mencionas que estaban bajo supervisión o qué precauciones tomaste al momento de llevarlos a cabo? Buenos días, sí, gracias. Pues para la colecta de muestras, esto sí se realiza un gran esfuerzo, ya que para poder tomar una muestra se tarda aproximadamente entre 1 hora o más, entonces también tenemos que evitar la menor perturbación del lugar. Además de que pues se ocupan varias personas o el equipo para poder tomar estas muestras. Y sí, eso fue lo más difícil, ya que pues no puedes en sí capturar todas las tortugas que tú quisieras porque pues el esfuerzo es mayor y se toma mucho tiempo para poder tomar una muestra. Muchas gracias. A ver, Isabel. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, felicidades, Valeria. Ya sé que la pandemia sí te ha golpeado fuerte con esto. ¿Este es el primer trabajo que se hace para esta especie en esa zona? Sí, este es el primer trabajo que se realiza en zonas de anidación y para la tortuga lora. Por eso no lo podías comparar con su misma especie, ¿verdad? Ajá, porque los otros estudios que se han realizado, estos han sido solamente en zonas de alimentación y pues sí se presentan diferencias debido a la anidación de las tortugas. Muy bien, ya me quedó un poquito más claro eso. Gracias, Valeria. De nada. Tenemos mucho tiempo todavía. A ver, a Irving. A ver, Irving, no está por ahí. Ese es tache. Feo, ¿eh?
Ok. Una espantosa X. A ver, Germán, adelante. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Valeria, muchas felicidades por tu presentación y espero que te vaya bien en tu examen final. Una pregunta. ¿Concluiste que tus datos sirven como para ser usados como referencias en futuros estudios? ¿Considerarías prudente que dichos datos sean usados como referencia cada año o cada tanto tiempo? ¿Qué tomarías en base para decir cada año, cada 2 años, cada 5 años, etcétera? Ok, sí, estos son, se pueden utilizar como valores de referencia y sí, se podrían utilizar para cada año, pueden ser utilizados al realizar estos muestreos. Okay, muchas gracias. Gracias. Ok, vamos a darle oportunidad a los profesores de preguntar. A ver, doctora Polinar, adelante. Hola, buenos días, Valeria. Excelente Buenos días. tu trabajo. Felicidades. Nada más, bueno, una observación ahí donde pones en tu metodología, la primera diapositiva es una caracterización. Le tienes que poner con base en quién o ponerla muy abajo y nosotros pues ya lo vemos. Acuérdate que también es verbario cultural para nosotros. Bueno, por el otro lado, ¿no has hecho un análisis de correlación o relacionarlo? Esto es diapositiva 21. Con respecto al peso, acuérdate que cuando se hacen migraciones de áreas de alimentación o reproducción, independientemente de la especie que sea, ellos guardan reservas en la cavidad mesenterial y reservas energéticas, principalmente ácidos grasos, lípidos. Y entonces tú relacionas siempre, bueno, los trabajos los he visto relacionados con lo largo. Entonces, al relacionar todas tus variables con lo largo, casi nunca te va a decir muy poco. Te digo porque yo lo hago con peces, pero al relacionarlo con el peso, dado que llevan esas reservas energéticas en forma de grasa, te dicen más. No sé si han probado por ese lado, porque tu trabajo está excelente. Obviamente uno siempre quiere que haya correlación y no sé, obviamente es mi experiencia en peces, pero no sé si al relacionarlo con peso te pueda decir algo más. Es todo. Ok, sí, muchas gracias. Sí, los organismos no lo puedo comparar con el peso, ya que en Rancho Nuevo no permiten pesar a los organismos debido a normas y además de que se debe de evitar la menor perturbación de los organismos, entonces no te permiten pesarlos, o sea, no te permiten manipularlos de esa manera. Es por eso que no se han hecho correlaciones con el peso porque no lo permiten. Bueno, con respecto a eso tienes que buscar entonces una relación que eventualmente peses una nada más rápido y busques una relación de que mide tanto, pesa largo tanto, tiene este peso y después lo relacionas con modelos matemáticos. Eso es todo. Ok, muchas gracias, lo tomaré en cuenta. Sí, tenemos tiempo. Adelante, doctor Antonio Luna. Valeria, si te vas a tu metodología donde determinan la bioquímica sanguínea, no me quedó claro si usaste kits o son unos aparatos. Ahí mencionas 2 sistemas, ¿no? Ujú. ¿Cómo es que usas estos aparatos? Sí, bueno, las muestras fueron, ya que en el laboratorio no recibimos a tiempo unos kits para poder analizar las muestras, estas fueron enviadas a un laboratorio y en esos laboratorios usaron este sistema integrado de bioquímica clínica para analizar las muestras de plasma y para los electrolitos se utilizó el analizador Artrexi 8200. Ujú. A ver, ¿te vas a las conclusiones, por favor? Sí. Para mí, Valeria, la primera conclusión no es una conclusión, porque tú debes de concluir sobre tus resultados. Y el hecho de que sea tu primer reporte, para mí no es una conclusión, ¿no? Yo te recomiendo que quites esta conclusión, las demás sí, porque son
son conclusiones basadas en tus resultados, ¿no? Ujú. Ok, gracias, Valeria. Muy bien, gracias. Bueno, se nos acabó el